bajo el sol abrasador de un mercado olvidado, un anciano de rostro curtido por los años se detuvo como si el tiempo lo hubiera atrapado. Su nombre, Andrés Castillo, 46 años, un hombre marcado por la tragedia, viudo, solitario. El rancho El Encino era su única compañía, un lugar silencioso donde el eco de su esposa e hija, muertas en una tormenta, lo perseguía cada noche. Ese día, en medio del ruido y el polvo, una niña de apenas 6 años fue empujada al centro del mercado. Su vestido estaba desgarrado, su carita manchada de lágrimas y tierra. «La huérfana a su basta», gritó un hombre con voz que cortaba como cuchillo. El gentío se rió. Nadie levantó la mano, nadie, excepto Andrés. Con las últimas monedas en su bolsillo y la mirada perdida entre dolor y compasión, alzó su mano temblorosa. El martillo cayó. La niña ahora era suya. «La llamaré María», murmuró, mientras la gente lo observaba entre desprecio y burla. Al principio, ella fue solo una sombra en su casa, un rincón para dormir, un pedazo de pan duro como cena, pero cada mañana la niña regresaba con flores silvestres y una sonrisa capaz de romper muros de piedra. «Gracias, papá», susurraba, y aunque Andrés gruñía negando ese título, algo en su interior comenzaba a despertar. Los días se volvieron distintos. Ella lo seguía al campo, alimentaba gallinas, regaba los cultivos, tarareaba canciones olvidadas, y sin darse cuenta, el anciano empezó a enseñarle, como si la vida le hubiera devuelto un motivo, hasta que llegó la noche de la tormenta, relámpagos rasgando el cielo. La puerta se abrió de golpe. 3 bandidos irrumpieron con rabia y hambre en los ojos. «Danos el dinero y el ganado», rugió el líder, un hombre con una cicatriz brutal en el cuello. Ataron a Andrés. La niña se escondió bajo la mesa. El anciano sintió la muerte cerca, pero de pronto escuchó la voz temblorosa de María. «Por favor, no lo maten. Es mi padre». El silencio congeló la escena. El bandido líder la miró. En su rostro, por un segundo, brilló un destello de humanidad. «Vámonos», ordenó, y se marcharon. Aquella noche, Andrés abrazó a María por primera vez y entendió que aquella niña, comprada por compasión, le había devuelto el alma. Pero el destino aún guardaba otra prueba. Una nueva inundación se acercaba, más feroz que la anterior. El pueblo entero estaba en riesgo y su hermana Rosa vivía río abajo, atrapada con su hijo pequeño. María, guiada por un coraje imposible de su edad, tomó una cuerda y corrió hacia el río embravecido. Ignorando las súplicas de Andrés, se lanzó al agua, amarrada, guiando a su tía y al niño hacia la orilla. Andrés se lanzó tras ella, luchando contra la corriente. Juntos salvaron vidas. Ese día, el pueblo vio en la niña un símbolo de esperanza, y el anciano, que había vivido entre sombras, encontró finalmente la luz. Meses después, el encino estaba lleno de risas. Rosa ayudaba en la casa, María jugaba con su primo bajo el sol, y Andrés, con ella en sus brazos, miró el horizonte teñido de oro y susurró: «Eres mi milagro».